El equipo de comunicaciones del Santuario de Jesús Nazareno en Punta Arenas presenta Buenos días, familia. Un espacio de la comunidad católica de Magallanes que llega a usted gracias a Polar Comunicaciones. Hermanos y hermanas, feliz domingo. Nos encontramos en este 7 de diciembre, que ya es el segundo domingo de Adviento. Vamos caminando a pasos agigantados hacia la Navidad. Renovemos el corazón, convirtámonos para recibir al Señor Jesús, que nace en la historia, que nace en nuestros hogares en esta Navidad. Hermanos y hermanas, iniciamos de esta forma el programa de este domingo. Señor, no tardes, ven, ven que te esperamos. Ven, ven Señor, no tardes, ven pronto Señor. El mundo muere de frío, el alma perdió el calor. Los hombres no son hermanos, el mundo no tiene amor. Ven, ven Señor, no tardes, ven, ven que te esperamos. Ven, ven Señor, no tardes, ven pronto Señor. Envuelto en sombría noche, el mundo sin paz no ve. Buscando va una esperanza, buscando, Señor, tu fe. Ven, ven, Señor, no tardes, ven, ven, que te esperamos. Ven, ven, Señor, no tardes, ven pronto, Señor. Al mundo le falta vida, al mundo le falta luz, al mundo le falta el cielo, al mundo le faltas tú. Ven, ven Señor, no tardes, ven, ven que te esperamos. Ven, ven Señor, no tardes, ven pronto Señor. Texto completo de la homilía del Papa León XIV en la misa en Beirut. El Papa León XIV se despidió del pueblo libanés con una profunda homilía cargada de esperanza, en la que les recordó que siempre existen motivos para dar gracias al Señor. A continuación, la homilía del Santo Padre en el Beirut Waterfront este pasado 2 de diciembre, su única cita antes de regresar a Roma. Queridos hermanos y hermanas, al finalizar estos días intensos que hemos compartido con alegría, celebramos nuestra acción de gracias al Señor por tantos dones recibidos de su bondad, por el modo en que se hace presente entre nosotros, por su palabra que se nos ofrece en abundancia y por lo que nos ha permitido vivir juntos. También Jesús, como acabamos de escuchar en el Evangelio, tiene palabras de gratitud para el Padre y dirigiéndose a Él reza diciendo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra. Sin embargo, la dimensión de la alabanza no siempre encuentra espacio dentro de nosotros. A veces agobiados por las fatigas de la vida, preocupados por los numerosos problemas que nos rodean, paralizados por la impotencia ante el mal y oprimidos por tantas situaciones difíciles, nos sentimos más inclinados a la resignación y a la queja que al asombro del corazón y el agradecimiento. La invitación a cultivar siempre actitudes de alabanza y gratitud la dirijo precisamente a ustedes, querido pueblo libanés, a ustedes que son destinatarios de una belleza singular con la que el Señor
ha adornado su tierra y que, al mismo tiempo, son espectadores y víctimas de cómo el mal, en sus múltiples formas, puede empañar esta maravilla. Desde esta explanada que se asoma al mar, también yo puedo contemplar la belleza del Líbano, cantada por la Escritura. El Señor ha plantado aquí sus altos cedros, los ha alimentado y saciado, ha perfumado las vestiduras de la esposa del Cantar de los Cantares, con el aroma de esta tierra. En Jerusalén, ciudad santa revestida de luz, por la venida del Mesías, anuncia: hasta ti llegará la gloria del Líbano, con el ciprés, el olmo y el abeto, para glorificar el lugar de mi santuario, para honrar el lugar donde se posan mis pies. Al mismo tiempo, sin embargo, esa belleza se ve oscurecida por la pobreza y el sufrimiento, por las heridas que han marcado su historia. Acabo de rezar en el lugar de la explosión en el puerto. Se ve oscurecida por los numerosos problemas que los afligen, por un contexto político frágil y a menudo inestable, por la dramática crisis económica que los oprime, por la violencia y los conflictos que han despertado antiguos temores. En un escenario de este tipo, la gratitud cede fácilmente paso al desencanto. El canto de alabanza no encuentra espacio en la desolación del corazón. La fuente de la esperanza se seca por la incertidumbre y la desorientación. Sin embargo, la palabra del Señor nos invita a encontrar las pequeñas luces que brillan en lo hondo de la noche, tanto para abrirnos a la gratitud como para estimularnos al compromiso común en favor de esta tierra. Como hemos escuchado, el motivo del agradecimiento de Jesús al Padre no es por obras extraordinarias, sino porque revela su grandeza precisamente a los pequeños y humildes, aquellos que no llaman la atención, que parecen contar poco o nada, que no tienen voz. De hecho, el reino que Jesús viene a inaugurar tiene precisamente esta característica de la que nos habló el profeta Isaías. Es un brote, un pequeño retoño que surge de un tronco, una pequeña esperanza que promete el renacimiento cuando todo parece morir. Así se anuncia al Mesías, y al venir en la pequeñez de un brote, solo puede ser reconocido por los pequeños, por aquellos que sin grandes pretensiones saben percibir los detalles ocultos, las huellas de Dios en una historia aparentemente perdida. Es también una indicación para nosotros, para que tengamos ojos que sepan reconocer la pequeñez del retoño que surge y crece incluso en medio de una historia dolorosa. Pequeñas luces que brillan en la noche, pequeños brotes que despuntan, pequeñas semillas plantadas en el árido jardín de este tiempo histórico. También nosotros podemos verlos aquí y también ahora. Pienso en su fe sencilla y genuina, arraigada en sus familias y alimentada por las escuelas cristianas, en el trabajo constante de las parroquias, las congregaciones y los movimientos para responder a las preguntas y necesidades de la gente. Me vienen a la mente los numerosos sacerdotes y religiosos que se dedican a su misión en medio de múltiples dificultades, así como también los laicos comprometidos en el campo de la caridad y en la promoción del Evangelio en la sociedad. Por estas luces que con esfuerzo tratan de iluminar la oscuridad de la noche, por estos brotes pequeños e invisibles que sin embargo abren la esperanza en el futuro, hoy debemos decir como Jesús: te alabamos, Padre, te damos gracias porque estás con nosotros y no nos dejas vacilar. Al mismo tiempo, esta gratitud no debe quedarse en un consuelo íntimo e ilusorio. Debe llevarnos a la transformación del corazón, a la conversión de la vida, a considerar que es precisamente en la luz de la fe, en la promesa de la esperanza y en la alegría de la caridad donde Dios ha pensado nuestra vida. Y por eso todos estamos llamados a cultivar estos brotes, a no desanimarnos, a no ceder a la lógica de la violencia ni a la idolatría del dinero, a no resignarnos ante el mal que se extiende. Cada uno debe poner de su parte y todos debemos unir nuestros esfuerzos para que esta tierra pueda recuperar su esplendor, y solo hay una forma de hacerlo. Desarmemos nuestros corazones, dejemos caer las armaduras de nuestras
de nuestras cerrazones étnicas y políticas. Abramos nuestras confesiones religiosas al encuentro mutuo. Despertemos en lo más profundo de nuestro ser el sueño de un Líbano unido, donde triunfen la paz y la justicia, donde todos puedan reconocerse hermanos y hermanas y donde finalmente se pueda realizar lo que nos describe el profeta Isaías. El lobo habitará con el cordero, y el leopardo se recostará junto con el cabrito. El ternero y el cachorro del león pasarán juntos. Este es el sueño que se les ha confiado, es lo que el Dios de la paz pone en sus manos. Líbano, levántate, sé morada de justicia y de fraternidad, sé profecía de paz para todo el levante. Hermanos y hermanas, yo también quiero decir, repitiendo las palabras de Jesús, te alabo, Padre. Elevo mi acción de gracias al Señor por haber compartido estos días con ustedes, mientras llevo en mi corazón sus sufrimientos y sus esperanzas. Rezo por ustedes para que esta tierra del Levante esté siempre iluminada por la fe en Jesucristo, sol de justicia, y gracias a Él conserve la esperanza que no declina. ¿Te vas o te echamos? No puede ser la única respuesta para los migrantes, plantea arzobispo chileno. Los chilenos se preparan para acudir una vez más a las urnas para elegir a su presidente. Tras las elecciones generales, son dos los candidatos que buscarán reemplazar al actual mandatario Gabriel Boric. Están Yanez Jara, oficialista, y el opositor José Antonio Kast del Partido Republicano. En un escenario actual marcado por la inseguridad, el aumento de la criminalidad y la crisis migratoria, los ciudadanos tienen puesta la mirada en las propuestas de ambos candidatos para resolver estos problemas. El arzobispo de Concepción, Monseñor Sergio Pérez de Arce, abordó el debate sobre la situación de los migrantes irregulares en una columna titulada ¿Solo te vas o te expulsamos?, en la que considera que la política migratoria no puede reducirse a estas dos opciones, al tiempo que llama a evitar respuestas basadas únicamente en la expulsión o la amenaza. La pregunta que titula su columna hace referencia a la advertencia que el candidato José Antonio Kast hizo a los inmigrantes que se encuentran en Chile de manera irregular, a quienes aseguró que quedan 100 días para que cada uno tome la decisión que corresponda y deje nuestro país antes de ser expulsado, medida que hará efectiva en caso de asumir la presidencia el próximo 11 de marzo. La candidata del Partido Comunista, Yanez Jara, por su parte, tomó la idea del liberal Franco Parisi, candidato en la primera vuelta, para abordar el problema de la inmigración irregular, una propuesta muy orientada al control tecnológico de la frontera, y plantea hacer una muralla digital con herramientas como el control biométrico. Sobre la cuenta regresiva de Kast para que los inmigrantes abandonen el país, la considera una chaya de campaña. En las últimas semanas, Perú fortaleció el control fronterizo desplegando las fuerzas militares, lo que provocó que cerca de un centenar de migrantes quedaran varados en el norte de Chile, mientras que el candidato republicano atribuyó el movimiento migratorio a su advertencia para que abandonen el país. Jara consideró que se trata del flujo migratorio regular, producto de la acción política y militar del gobierno peruano. Ante esto, el arzobispo de Concepción señaló que la respuesta a los migrantes en situación irregular en el país no puede ser solo el te vas ahora voluntariamente o te echaremos con lo puesto en 100 días más. Hay extranjeros que llevan años en Chile, trabajan y aportan al país, tienen lazos familiares y afectivos acá, tienen incluso hijos nacidos en Chile, chilenos por tanto. Muchos de ellos han querido regularizar su situación, pero no se les ha dado casi ninguna alternativa, lamentó. Por otra parte, dejar Chile hoy es exponerse solo a la incertidumbre, pues países vecinos cierran las fronteras. Venezuela sigue en una crisis política y social, además en disputa con Estados Unidos. Es exponer a personas y familias a nuevos desplazamientos dolorosos e inseguros, advirtió. ¿Puede la sociedad chilena dar como única solución o te vas o te echamos?
¿Puede la política solo reducirse a la amenaza y a una respuesta punitiva ante las realidades humanas de tanta fragilidad? Planteó. No es humano, no es racional, no es evangélico, no es la mejor política. Hay otros caminos a explorar más acordes como con la dignidad humana. Eso es lo que se espera de los gobiernos y de los candidatos presidenciales. Concluyó. ¿Cómo amar al adulto mayor? Déjalo hablar, porque hay en su pasado un tesoro lleno de verdad, de belleza y de bien. Déjalo vencer en las discusiones porque tiene necesidad de sentirse seguro de sí mismo. Déjalo ir a visitar a sus viejos amigos, porque entre ellos se siente revivir. Déjalo contar sus historias repetidas, porque se siente feliz cuando lo escuchamos. Déjalo vivir entre las cosas que ha amado, porque sufre al sentir que le arrancamos pedazos de su vida. Déjalo gritar cuando se ha equivocado, porque los ancianos como los niños tienen derecho a la comprensión. Déjalo tomar un puesto en el automóvil de la familia cuando van de vacaciones, porque el año próximo tendrás remordimientos de conciencia si el abuelito ya no está más. Déjalo envejecer con el mismo paciente amor con que dejas crecer a tus hijos, porque todo es parte de la naturaleza. Déjalo rezar como él sabe, como él quiere, porque el adulto mayor descubre la sombra de Dios en el camino que le falta recorrer. Déjalo morir entre brazos llenos de piedad, porque el amor de los hermanos sobre la tierra nos hace presentir mejor el torrente infinito de amor del Padre en el cielo. Santos y festividades católicas destacadas del mes de diciembre 2025 según el calendario litúrgico. Estas son algunas de las fechas más destacadas del calendario litúrgico para el mes de diciembre 2025. Están incluidas las fiestas de santos conocidos, así como otras festividades importantes. El 3 de diciembre se celebró a San Francisco Javier. Memoria de San Francisco Javier, presbítero de la Compañía de Jesús, evangelizador de la India, el cual, nacido en Navarra, fue uno de los primeros compañeros de San Ignacio, que, movido por el ardor de dilatar el Evangelio, anunció diligentemente a Cristo a innumerables pueblos en la India, en las Molucas y otras islas, y después en el Japón, convirtiendo a muchos a la fe. Murió en la isla de Sanchon, en China, consumido por la enfermedad y los trabajos, en el año 1552. 6 de diciembre, San Nicolás. San Nicolás, obispo de Mira, en Licia, famoso por su santidad y por su intercesión ante el trono de la Divina Gracia. La vida de este santo ha servido de inspiración para la popular figura del Papá Noel, Santa Claus o San Nicolás, personaje legendario que lleva regalos a los niños del mundo la noche de Navidad. Es considerado patrono de los niños, los marineros y los viajeros. Mañana 8 de diciembre, Inmaculada Concepción. Solemnidad a la Concepción Inmaculada de la Bienaventurada Virgen María, que realmente llena de gracia y bendita entre las mujeres, en previsión del nacimiento y de la muerte salvífica del Hijo de Dios, desde el mismo primer instante de su concepción, fue preservada de toda culpa original, por singular privilegio de Dios. En este mismo día fue definida por el Papa Pío IX como verdad dogmática recibida por antigua tradición en el año 1854. 8 de diciembre, Virgen desata nudos. En el día de la Inmaculada Concepción, la Iglesia celebra también a la Madre de Dios bajo la advocación de María desata nudos. María noten lo serio. A través de ella, los fieles piden la intercesión de la Virgen para que desate los nudos que complican la vida o que desaparezcan los obstáculos que impiden llegar a Dios. Esta advocación tiene su origen en Alemania en 1700, en la pintura de Johann Georg Melchior Schmittner, entre 1625 y 1705. El 9 de diciembre, San Juan Diego. Cual Toasi,
de la estirpe indígena nativa, varón provisto de una fe purísima, de humildad y fervor, que logró que se construyera un santuario en honor de la bienaventurada María Virgen de Guadalupe, en la colina de Tepeyac, en la Ciudad de México, en donde se le había aparecido la Madre de Dios en el año 1548. 12 de diciembre, Nuestra Señora de Guadalupe. Bienaventurada Virgen María de Guadalupe en México, cuyo gran materno auxilio implora con humildad el pueblo de en la colina de Tepeyac, cerca de la Ciudad de México donde apareció. Ella brilla como una estrella que invita a la evangelización de los pueblos y es invocada como protectora de los indígenas y de los pobres. 14 de diciembre, San Juan de la Cruz. Memoria de San Juan de la Cruz, presbítero de la Orden de las Carmelitas y doctor de la Iglesia, el cual por consejo de Santa Teresa fue el primero de los hermanos que emprendió la reforma de la Orden, empeño que sostuvo con muchos trabajos, obras y ásperas tribulaciones, y como demuestran sus escritos, buscando una vida escondida en Cristo y quemado por la llama de su amor, subió al monte de Dios por la noche oscura, descansando finalmente en el Señor, en Úbeda, de la provincia de Jaén, en 1591. 25 de diciembre, Nacimiento del Niño Jesús. Pasados innumerables siglos desde la creación del mundo, cuando en el principio Dios creó el cielo y la tierra y formó al hombre a su imagen, después también de muchos siglos desde que el Altísimo pusiera su arco en las nubes tras el diluvio, como signo de alianza y de paz, 21 siglos después de la emigración de Abraham, nuestro padre en la fe, de Ur de Caldea, 13 siglos después de la salida del pueblo de Israel de Egipto bajo la guía de Moisés, cerca de 1000 años después de que David fuese ungido como rey, en la semana 65 según la profecía de Daniel, en la Olimpiada 194, el año 752 de la fundación de la urbe, el año 42 del imperio de César Octavio Augusto, estando todo el orbe en paz. Jesucristo, Dios eterno e Hijo del eterno Padre, queriendo consagrar el mundo con su piadosísima venida, concebido del Espíritu Santo 9 meses después de su concepción, nace en Belén de Judea hecho hombre, de María Virgen, la natividad de nuestro Señor Jesucristo según la carne. 26 de diciembre, San Esteban. Fiesta de San Esteban, protomártir, varón lleno de fe y de Espíritu Santo, que fue el primero de los 7 diáconos que los apóstoles eligieron como cooperadores de su ministerio, y también fue el primero de los discípulos del Señor que en Jerusalén derramó su sangre, dando testimonio de Cristo Jesús al afirmar que lo veía sentado en la gloria a la derecha del Padre, siendo lapidado mientras oraba por los perseguidores. 27 de diciembre, San Juan Evangelista. Fiesta de San Juan, apóstol y evangelista, hijo de Zebedeo, que junto con su hermano Santiago y con Pedro, fue testigo de la transfiguración y de la pasión del Señor. Al pie de la cruz recibió de él a María como madre. En su evangelio y en otros escritos se muestra como teólogo, habiendo contemplado la gloria del Verbo encarnado y anunciando lo que vio. 28 de diciembre, fiesta de la Sagrada Familia. Con la fiesta de la Sagrada Familia, la Iglesia nos invita a contemplar a José, María y al Niño Jesús como modelos para la vida cotidiana. Fue en el hogar de Nazaret donde el Verbo encarnado habitó, preparándose para su misión salvífica. La casa de María y José se convirtió así en la más grande escuela de humanidad. La fiesta de la Sagrada Familia se celebra el primer domingo de la octava Navidad. 7, 14, 21 de diciembre, segundo, tercero y cuarto domingos de Adviento. En el camino de preparación para la celebración del nacimiento de Cristo, la Iglesia tiene cada uno de los domingos de tiempo de Adviento como momentos privilegiados de reflexión que invitan a la conversión del corazón. Cada uno de los domingos señalados es una ocasión para disponerse mejor desde el interior,
para la llegada del reconciliador de la humanidad. 28 de diciembre, Santos Inocentes. Ya no se celebraría porque coincide en el día de la fiesta de la Sagrada Familia. La fiesta de los Santos Inocentes Mártires, niños que fueron ejecutados en Belén de Judea por el impío rey Herodes, para que pereciera con ellos el niño Jesús, a quien habían adorado los magos y que fueron honrados como mártires desde los primeros siglos de la Iglesia, primicia de todos los que derramarían su sangre por Dios y el Cordero. Este año 2025, la fiesta de los Santos Inocentes coincide con el 28 de diciembre, domingo de la Sagrada Familia, razón por la cual cede en importancia y no se celebra como es habitual. Aleluya. El Padre me ha enviado para anunciar la buena nueva a los pobres. Aleluya. Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo se presentó Juan el Bautista proclamando en el desierto de Judea: conviértanse, porque el reino de los cielos está cerca. A él se refería el profeta Isaías cuando dijo: una voz grita en el desierto, preparen el camino del Señor, allanen sus senderos. Juan tenía una túnica de pelos de camello y un cinturón de cuero, y se alimentaba con langostas y miel silvestre. La gente de Jerusalén, de toda la Judea, de toda la región del Jordán, iba a su encuentro y se hacía bautizar por él en las aguas del Jordán, confesando sus pecados. Al ver que muchos fariseos y saduceos se acercaban a recibir su bautismo, Juan les dijo: raza de víboras, ¿quién les enseñó a escapar de la ira de Dios que se acerca? Produzcan el fruto de una sincera conversión y no se contenten con decir: tenemos por padre a Abraham, porque yo les digo que de esta piedra Dios puede hacer surgir hijos de Abraham. El hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. El árbol que no produce buen fruto será cortado y arrojado al fuego. Yo los bautizo con agua para que se conviertan, pero aquel que viene detrás de mí es más poderoso que yo, y yo ni siquiera soy digno de quitarle las sandalias. Él los bautizará en el Espíritu Santo y en el fuego. Tiene en su mano la horquilla y limpiará su era, recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en un fuego inextinguible. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Esta es la palabra de Dios. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Juan y Jesús. Jesús admira a Juan y hace de él el mayor elogio. De entre los nacidos de mujer, nadie es mejor que Juan, pero añade este detalle: aunque el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Jesús admira a Juan, se ha dejado bautizar por él y como él ha llamado a todos a la conversión. Cuando Herodes mata a Juan, Jesús se retira. Tanto le ha impresionado su muerte que necesita tiempo para el duelo,
Pero Jesús no sigue el camino de Juan. Veamos algunas diferencias. Juan vive solo en el desierto. Jesús vive en comunidad con sus discípulos y mezclado con la gente. Juan lleva una vida ascética y muy austera. Jesús come, bebe, asiste a bodas y pasa como uno más, como uno cualquiera. Su mística es el amor, un amor ardiente y apasionado por el Padre y un amor concreto con los hombres y sus hermanos. Juan es duro en su mensaje, mete miedo a la gente y le amenaza si no se convierten. Jesús habla de amor, de perdón, de misericordia. Esto hace que Juan, estando en la cárcel, tenga dudas y mande unos emisarios a lo que les diga si es el Mesías o tienen que esperar a otro. Jesús le dice que es dichoso aquel que no se escandaliza de él. Jesús supera la ira y la venganza propia del Antiguo Testamento y pasa por la vida con un amor que es escandaloso. Jesús realiza los sueños de los profetas. Los profetas son hombres geniales, son poetas, artistas, soñadores. Llevan mensajes de protesta cuando el pueblo se desvía y llevan también mensajes de esperanza cuando este pueblo está hundido. En la primera lectura, Isaías sueña con un mundo al revés, pero un mundo maravilloso. Habitará el lobo con el cordero, el leopardo se tumbará con el cabrito y el ternero y el león pasarán juntos. Ha puesto juntos a un animal salvaje y a otro pacífico. Lo normal es que el salvaje se coma al pacífico, pero en la visión del profeta, en los tiempos del Mesías, el animal pacífico no solo podrá habitar con el salvaje, sino que llegará a domesticarlo. Estos instintos bestiales, salvajes, que todos llevamos dentro, quedarán vencidos por unos nuevos instintos de cercanía, bondad, fraternidad. Tiempos en que un niño puede meter la mano en la boca de la serpiente y no le hará daño. El niño, al no tener pasado ni prejuicios, cree que todo el mundo es bueno, que todos son sus familias, sus cercanos. Para él, la vida es un juego. Los mayores no metemos la mano en la boca de nadie porque nos puede morder. Ese mundo ideal en el que nadie haga mal a nadie, es más, en el que todos vivamos como humanos, es el que ha venido a traernos Jesús. Él nos habla de un Dios Padre que es bueno para todos, hace salir el sol sobre buenos y malos y manda lluvia sobre justos y pecadores. Jesús murió pidiendo perdón por sus mismos asesinos. Rezaré, de rodillas me pondré. Puede ser que una vez más Él me perdone. Le diré que lucho en vano, que pequé pues soy humano. Puede ser que una vez más Él me perdone. Por un Dios que conoció la tentación del amigo, la traición, yo no dudo, me perdones, Dios amigo. Por un Dios que conoció la tentación del amigo, la traición, yo no dudo, me perdones, Dios amigo.
mano cuando bastaba una mano. Puede ser que una vez más Él me perdone. Murió pobre y desahuciado, yo con los brazos cruzados. Puede ser que también eso Él me perdone. Por un Dios que conoció la tentación del amigo, la traición, yo no dudo, me perdones, Dios amigo. Por un Dios que conoció la tentación del amigo, la traición, yo no dudo, me perdones, Dios amigo. Dios amor. Siete datos que deberías saber sobre la Inmaculada Concepción. Cada 8 de diciembre la Iglesia Católica en todo el mundo se une para celebrar la solemnidad de la Inmaculada Concepción, doctrina de origen apostólico proclamada como dogma en 1854 por el Papa Pío IX, mediante la bula Ineffabilis Deus. Hoy te traemos 7 de estos datos que te ayudarán a comprender mejor este dogma. Primero, ¿a qué hace referencia la Inmaculada Concepción? La Inmaculada Concepción hace referencia a la manera especial en que fue concebida María. Esta concepción no fue virginal, ya que ella tuvo un padre y una madre humanos, pero fue especial y única de otra manera. Segundo, ¿qué es la Inmaculada Concepción? El Catecismo de la Iglesia Católica describe: para ser la madre del Salvador, María fue dotada por Dios con dones a la medida de una misión tan importante. El ángel Gabriel, en el momento de la Anunciación, la saluda como llena de gracia. En efecto, para poder dar el asentimiento libre de su fe al anuncio de su vocación, era preciso que ella estuviese totalmente conducida por la gracia de Dios. A lo largo de los siglos, la Iglesia ha tomado conciencia de que María, llena de gracia por Dios, había sido redimida desde su concepción. Es lo que confiesa el dogma de la Inmaculada Concepción, proclamado en 1854 por el Papa Pío IX. La bienaventurada Virgen María fue preservada inmune de toda la mancha de pecado original en el primer instante de su concepción por singular gracia y privilegio de Dios omnipotente, en atención a los méritos de Jesucristo, Salvador del género humano. Tercero, ¿esto significa que María nunca pecó? Debido a la forma de redención que se aplicó a María en el momento de su concepción, ella no solo fue protegida del pecado original, sino también del pecado personal. El Catecismo explica en el número 493 que los padres de la tradición oriental llaman a la Madre de Dios la Toda Santa. La celebran como inmune de toda mancha de pecado y como plasmada y hecha una nueva criatura por el Espíritu Santo. Por la gracia de Dios, María ha permanecido pura de todo pecado personal a lo largo de toda su vida. Cuarto, ¿esto significa que María no necesitaba que Jesús muriera por ella en la cruz? No. María fue concebida inmaculadamente como parte de su ser llena de gracia, y así redimida desde el momento de su concepción, por una singular gracia y privilegio de Dios Todopoderoso y por virtud de los méritos de Jesucristo, Salvador de la raza humana. Tal como lo explica el Catecismo en el número 492, esta resplandeciente santidad del todo singular, con la que ella fue enriquecida desde el primer instante de su concepción, le viene toda entera de Cristo. Ella ha sido redimida de la manera más sublime en atención a los méritos de su Hijo. El Padre la ha bendecido con
con toda clase de bendiciones espirituales en los cielos en Cristo, más que a ninguna otra persona creada. Él la ha elegido en Él antes de la creación del mundo para ser santa e inmaculada en su presencia, en el amor. En el número 508 del Catecismo describe: de la descendencia de Eva, Dios eligió a la Virgen María para ser la madre de su Hijo. Llena de gracia, es el fruto más excelente de la redención. Desde el primer instante de su concepción, fue totalmente preservada de la mancha del pecado original y permaneció pura de todo pecado personal a lo largo de toda su vida. Quinto, ¿se puede hacer un paralelo entre María y Eva? Adán y Eva fueron creados inmaculados, sin el pecado original ni su mancha. Ambos cayeron en desgracia y a través de ellos la humanidad quedó atada al pecado. Cristo y María fueron también concebidos inmaculados. Ambos permanecieron fieles y a través de ellos la humanidad fue redimida del pecado. Jesús es, por tanto, el nuevo Adán y María la nueva Eva. El Catecismo señala en el número 494 que ella, en efecto, como dice San Ireneo, por su obediencia fue causa de la salvación propia y de la de todo el género humano. Por eso no pocos padres antiguos en su predicación coincidieron con él en afirmar que el nudo de la desobediencia de Eva lo desató la obediencia de María. Lo que ató la Virgen, Eva por su falta de fe, lo desató la Virgen María por su fe. Comparándola con Eva, llaman a María Madre de los Vivientes y afirman con mayor frecuencia: la muerte vino por Eva, la vida por María. ¿Cómo hace esto que María sea un ícono de nuestro propio destino? Aquellos que mueran en la amistad de Dios y vayan al cielo serán liberados de todo pecado y de toda mancha de pecado. De este modo todos seremos hechos inmaculados, del latín immaculatus, sin mancha, si permanecemos fieles a Dios. Incluso en esta vida Dios nos purifica y prepara en santidad, y si morimos en su amistad, pero imperfectamente purificados, Él nos purificará en el purgatorio y nos volverá inmaculados. Al dar a María esta gracia desde el primer momento de su concepción, Dios nos muestra una imagen de nuestro propio destino. Él nos muestra que esto es posible para los seres humanos a través de su gracia. En palabras de San Juan Pablo II, podemos decir que María, al lado de su Hijo, es la imagen más perfecta de la libertad y de la liberación, de la humanidad y del cosmos. La Iglesia debe mirar hacia ella, madre y modelo, para comprender en su integridad el sentido de su misión. Fijemos, por tanto, nuestra mirada en María, ícono de la Iglesia peregrina en el desierto de la historia, pero orientada a la meta gloriosa de la Jerusalén celestial, donde resplandecerá como esposa del Cordero, Cristo Señor. Y séptimo, ¿era necesario que Dios hiciera a María Inmaculada en su concepción para que pudiera ser madre de Jesús? No, la Iglesia solo habla de la Inmaculada Concepción como algo que era conveniente, algo que hizo de María una morada apropiada, es decir, una vivienda adecuada para el Hijo de Dios, no algo que fuera necesario. Al respecto, los padres de la Iglesia afirmaron que la misma Santísima Virgen fue por gracia limpia de toda mancha de pecado y libre de toda mácula de cuerpo, alma y mente, y que siempre estuvo con Dios y unida con Él con eterna alianza, y que nunca estuvo en las tinieblas, sino en la luz, y por consiguiente que fue aptísima morada para Cristo, no por disposición corporal, sino por la gracia original, como explicó el Papa Pío IX, porque ciertamente no era conveniente que este vaso de elección fuera herido por las heridas comunes, ya que ella, a diferencia de los demás, solo tenía en común con ellos la naturaleza, no el pecado. De hecho, era muy apropiado que, así como el unigénito
tiene un Padre en el cielo, a quien los serafines ensalzan como 3 veces santo. Así también tuviera una madre en la tierra que jamás hubiera sufrido mengua en el esplendor de su santidad. Adviento, tiempo de esperanza. El Adviento abre un nuevo año litúrgico y nos coloca de nuevo ante la gran promesa. El Señor viene. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor. Esta llamada a la vigilancia no busca atemorizarnos, sino despertar la esperanza y disponernos a acoger a Cristo que llega, tanto en la celebración de su natividad, como al final de los tiempos y en cada día de nuestra vida. Adviento, esperar activamente. El término Adviento viene de advenio, el que viene. No se trata de una espera pasiva, sino de un movimiento de expectación que va creciendo al ritmo de la liturgia de estas semanas. Es un tiempo de entrada en el nuevo año litúrgico y por tanto un tiempo de recomenzar, de renovar la fe y el amor, de dejar que Cristo vuelva a nacer en un corazón bien preparado. Preparar la llegada del Señor significa abrirle espacio para que traiga su paz a un mundo herido y para ello sembrar paz en los corazones, ser instrumentos de reconciliación y perdón. Así cada jornada de Adviento se convierte en una pequeña lucha por ser un poco mejores. En la familia, en el trabajo, en la parroquia, allí donde el Señor nos ha puesto, es la mejor preparación para la Navidad. La liturgia lo expresa en la antífona de entrada del primer domingo. A ti, Señor, levanto mi alma. Dios mío, en ti confío. No quede yo defraudado. Igual que cuando esperamos a una persona muy querida, arreglamos la casa, cuidamos la limpieza, los detalles de la comida, la música y la conversación. Del mismo modo, en la vida espiritual, este tiempo es una ocasión para ordenar el interior, revisar la oración, la confesión, la caridad concreta con los demás. Hemos de adquirir la medida divina de las cosas, sin perder nunca el punto de mira sobrenatural, contando con que el Señor se sirve incluso de nuestras miserias, para que resplandezca su gloria cuando experimentamos cansancio, desánimo, peso de las pasiones o amor propio. No se trata de desalentarse, sino de reaccionar con prontitud, escuchar al Maestro y seguir luchando. El amor se demuestra precisamente en esa lucha, y así el corazón se ensancha para recibir mejor el don de Dios. La Iglesia pone ante nuestros ojos la venida del Hijo de Dios a la tierra, pero al mismo tiempo nos hace mirar hacia su regreso glorioso como juez de vivos y muertos. Igual que el pueblo de Israel esperó durante siglos la llegada del Salvador, la Iglesia revive cada año esa espera para celebrar la encarnación en la plenitud de los tiempos, momento escogido por Dios desde la eternidad. Navidad significa ante todo la presencia viva de Cristo en el alma por la gracia. Ante nuestros pecados, la Navidad se convierte en una invitación particular al entorno, a la gracia, mediante una confesión bien hecha, vivida con verdadero arrepentimiento y propósito de enmienda. San Juan Pablo II insistía en que Jesús viene también para perdonar. El encuentro personal con Cristo produce una conversión real, un nuevo nacimiento que lleva a asumir plenamente las propias responsabilidades del hombre y del cristiano. Pedimos a Dios omnipotente la gracia de salir al encuentro de Cristo que viene, acompañados por las buenas obras, para merecer estar a su derecha y poseer el reino de los cielos. Al comenzar el Adviento, la Iglesia nos invita a que resurja el deseo de encontrarnos con el Señor, dejando que Él guíe nuestros pasos. Una antigua leyenda árabe habla del llanto del Sahara. En las noches serenas una brisa hace chocar los granos de arena produciendo un sonido semejante a un sollozo de un animal herido. El guía de la caravana explica que el desierto llora por los jardines y los frutos que tuvo antes de volverse árido. Algo parecido acontece en el mundo. La desobediencia a Dios y el pecado, tantos corazones y ambientes que estaban llamados a ser un paraíso, se han transformado en desiertos espirituales llenos de espinas, violencias y rencores. Sin embargo, en medio de esas sequedades, Dios ha prometido una luz. De ahí nace la esperanza de que más allá de las arideces, llegará Jesús, el esperado.
cuya salvación hace llevadero todo el camino. Despertar del sueño, vigilancia alegre. Las lecturas de este tiempo hablan con fuerza. Es ya hora de levantarnos del sueño porque ahora está más cerca nuestra salvación. La noche va pasando, el día está cerca. La Iglesia a lo largo de 4 semanas anima a preparar bien el corazón mediante la alegría y la conversión. Es hora de dejar las obras de las tinieblas y revestirse de las armas de la luz, combatiendo el pecado con la gracia, la indiferencia con la caridad, la tibieza con la decisión firme de seguir a Cristo. El cristiano está llamado a vivir como un soldado bien armado, que no se deja sorprender. Velar no significa vivir angustiado, sino mantenerse despierto con los ojos fijos, en el misterio de la Navidad y en la venida gloriosa del Señor, aprovechando el tiempo presente. En el próximo programa seguiremos con este lindo texto sobre el Adviento, tiempo de esperanza. Que la Navidad no te tome por sorpresa. Consejos de la Iglesia para el Adviento. El primer domingo de Adviento de 2025 fue el 30 de noviembre, por lo que faltan menos de 4 semanas para la Navidad de este año. Y aunque la Iglesia ofrece este tiempo para que puedas ser sorprendido por la alegría de la Encarnación, también puedes verte fácilmente sorprendido simplemente porque ya es Navidad. Para ayudar a remediar esta sorpresa, la Iglesia ofrece cantos, signos y símbolos para entrar más fructíferamente en el tiempo de Adviento. Aquí tienes 3 maneras en que la Iglesia nos enseña el significado de este tiempo. Himnos de Adviento. Muchos de los himnos habituales para el Adviento resaltan el movimiento del alma hacia lo que el Papa Francisco denominó en una homilía de Adviento un horizonte de esperanza. Ningún himno encarna esto mejor que Vení, vení, Emmanuel, con sus matices de expectación y su doloroso lamento por la condición del hombre. Cautivo del pecado, el cultivo de la esperanza y de la expectación se ve también en himnos de Adviento como Oh, ven divino Mesías y People Look East. La oscuridad mezclada con la esperanza de que Dios cumplirá sus promesas, un tema característico del Adviento, se profundiza con cantos como el villancico español Alepún. La letra de Alepún introduce a los fieles en una experiencia de espera, junto con una Santísima Virgen María embarazada, mientras que el ritmo y la percusión evocan el repiqueteo de las pezuñas del burro cruzando las llanuras de Israel hacia Belén. Decoración de la Iglesia. El Adviento es un tiempo de penitencia marcado por la alegría y en muchos sentidos una especie de pequeña cuaresma. Por eso los colores morado y rosa, con sus vínculos con la penitencia y la pasión del Señor y con la alegría del domingo Leateri, cuando la cuaresma está casi por terminar, son los colores del Adviento. Pero, ¿sabías que el morado intenso del Adviento tiene un matiz azulado para enseñar a los fieles mediante el símbolo el corazón mariano de este tiempo? La ausencia de decoración en la iglesia también enseña sobre el carácter penitencial de la temporada. En las semanas previas a la Navidad, la ausencia de flores en el altar, el uso moderado de instrumento y la falta del resonante y angélico gloria conducen a un vacío deliberado. Este vacío se llenará por primera vez en la solemnidad de la Inmaculada Concepción y más adelante se permitirán flores en el domingo de Gaudet como primera expresión de la festividad de la próxima Navidad. Santos y solemnidades. Tras la solemnidad de Cristo Rey, el Adviento comienza con ecos del poder de Cristo que viene en gloria, antes de extenderse hacia los humildes comienzos del misterio de la Encarnación. Esto significa que hay un cierto foco en el que la Iglesia ayuda a las personas a entrar incluso en la manera en que el calendario litúrgico está marcado por muy pocas memorias de santos. Solo en 5, en el transcurso de las 4 semanas, la mayoría profundamente vinculados a la celebración y la preparación de la Navidad en diversos países. San Nicolás es el más conocido de los 5, el obispo generoso cuyos dones inspiraron generaciones de historias y de donaciones. Santa Lucía, cuyo deseo de llevar caridad a los prisioneros de las catacumbas hizo que llevara velas en el cabello para tener las manos libres
es otra santa muy conocida con conexiones navideñas que celebramos en Adviento. La Iglesia también manifiesta la importancia de María durante este tiempo, al situar su Inmaculada Concepción el 8 de diciembre, una solemnidad y día de precepto, justo al comienzo del año litúrgico, combinada con la fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe el 12 de diciembre. La Iglesia muestra lo que Dios ha obrado en un alma llena de gracia, un anticipo de todo el misterio de la salvación en un solo alma. Aunque hay muchos más signos y símbolos que comunican el significado del Adviento, estos pueden ayudarte a entrar en este tiempo de expectación, alimentando la anticipación de la celebración de la Navidad para que no te tome por sorpresa. Hermanos y hermanas, el Semanario Diocesano, el amigo de la familia, nos trae las siguientes informaciones en este domingo 7 de diciembre. En la página 1, unidad, diálogo, pobres y paz. Las 4 palabras que dibujaron el primer viaje del Papa León XIV. Estas son las claves de este primer viaje apostólico del Papa Prevost a Turquía y el Líbano. León XIV ha estrenado su pontificado viajero con un itinerario denso y elocuente: Turquía y el Líbano, 2 cruces de caminos donde se juega la unidad de los cristianos, el diálogo con las demás religiones y la acogida a los pobres y migrantes, y sobre todo, la paz. En la página 2, cierre de actividades de la Unión Sor Teresa Morelato en año jubilar. También, celebración por la paz en el Santuario Virgen de la Patagonia, en la provincia de Última Esperanza. 9 personas se bautizaron en el Liceo María Auxiliadora. Primeras comuniones del Liceo María Mazzarello de Puerto Natales. Primeras comuniones en Parroquia San Miguel Arcángel. En la página 3, consagración de la Iglesia Parroquial Santa Teresa de los Andes. Celebración eucarística en el Museo de Sitio Batería Róbalo, un llamado a ser constructores de la paz, esto en la isla Navarino. También, catedral tuvo misiones en el Cerro de la Cruz y celebración del Sacramento de la Reconciliación. Cerrando la página 3, entrega de la Medalla Milagrosa en Cerro Sombrero. Este lunes, 8 de diciembre, mañana, coronación de Nuestra Señora de Fátima, de 10 a 11:30 confesiones, 11:30 Rosario Mundial y a las 12 horas la Eucaristía. Misión Nochebuena ya está trabajando en diversos espacios para compartir un gesto de amor, aportando un alimento no perecible. Tú y yo podemos hacer una canasta. Esta entrega se puede hacer en Zona Franca, también en cada una de nuestras comunidades. En la página 4, hoy es la convocatoria para el jubileo de catequistas a las 15:45 horas hasta las 20 en el Santuario María Auxiliadora. Santoral Católico de la Semana, hoy domingo 7 de diciembre, en el segundo domingo de Adviento, les saludamos y recordamos el elenco de santos y santas que se celebrarán esta semana que se inicia, para que aprovechen a saludar a sus familiares y amigos que estarán de onomástico. Hoy domingo 7, San Ambrosio. Mañana, lunes 8, Inmaculada Concepción. El día martes 9, Santa Jessica. El día miércoles 10, Nuestra Señora de Loreto y Santa Eulalia. El día jueves 11, San Dámaso. El día viernes 12, Nuestra Señora de Guadalupe. El día sábado 13, Santa Lucía. Y el próximo domingo 14, San Juan de la Cruz. Hermanos y hermanas, finalizamos nuestra edición dominical, primero recordando, la próxima semana, 14 de diciembre, son las elecciones presidenciales, por lo cual no tendremos emisión de nuestro programa, ya que los medios de comunicación estarán volcados a poder transmitir la elección de segunda vuelta, que elegirá al próximo o a la próxima presidente de Chile para el año 2026. Queremos, eso sí, unirnos en oración por el futuro de nuestro país, para que la elección de las personas que escuchan este programa y que siguen al Señor sea la mejor para el porvenir de nuestra patria y de todos los que habitamos
en ella. Hermanos y hermanas, que estén muy bien. Feliz domingo. El equipo de comunicaciones del Santuario de Jesús Nazareno en Punta Arenas presentó Buenos Días Familia, un espacio de la Comunidad Católica de Magallanes que llega a usted gracias a Polar Comunicaciones. Esperamos encontrarnos con usted la próxima semana.